¿Cómo le va? Ya estamos en la segunda edición por aquí por DTV, segunda edición por Diputados Televisión, donde vamos a estar hablando de estos temas que recién estábamos escuchando, la conformación de las comisiones, las 45 comisiones permanentes que tiene la Cámara de Diputados, las 23 comisiones especiales que tienen que ir conformándose, por lo menos algunas, posiblemente en lo que tiene que ver con este periodo de sesiones extraordinarias de aquí hasta el próximo 28 de febrero y el resto en el tiempo de periodo de sesiones ordinarias, es decir, que en el transcurso del mes de marzo. Pero lo cierto es que todas las comisiones en un mes a más tardar tienen que estar conformadas y mientras tanto hay reuniones informales, muy poco formales, entre el oficialismo y la oposición y posiblemente la próxima semana ya estén anunciando de qué manera van a quedar integradas por lo menos algunas comisiones, las menos, aquellas que tienen que tratar algún tema específico de los 18 puntos o 18 temas habilitados por parte del Poder Ejecutivo Nacional para ser analizado y tratado por el Congreso en este periodo de sesiones extraordinarias. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos días, veremos qué es lo que ocurre la próxima semana, si finalmente hay cierto acuerdo y las comisiones se van conformando con la integración respecto a los porcentajes de diputados que tiene cada uno de los bloques que integran y que conforman la Cámara de Diputados de la Nación. De todos estos temas vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Hola Fer, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, como decís vos, hubo reuniones informales esta semana entre algunos representantes de Juntos por el Cambio y Sergio Massa, pero el reparto de las comisiones todavía no se conoce totalmente. Sí es una tarea que está encomendada a las secretarias parlamentarias de ambos bloques, que son Paula Penaca y Silvia Los Penato, y se podría avanzar en lo que queda de este periodo extraordinario con la conformación de 2 o 3 comisiones, que bueno, obviamente serán aquellas que quizás puedan llegar a tratar algunos de los proyectos que delineó el Poder Ejecutivo, pero más allá de eso se siguen presentando iniciativas a las puertas, ¿no?, de un nuevo periodo ordinario, así que vamos a estar compartiendo algunos de esos proyectos nuevos también de diputados que ingresaron el 10 de diciembre. Señor Mauricio Cantando, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Fernando? Muy sí, bien. también con expectativa de que haya por lo menos una sesión, habla en la última semana del año. Es difícil esperar algo más porque, como decía recién Melissa, todavía no están conformadas las comisiones. Se tienen que crear algunas, solo está creada la de presupuesto, para tratar inclusive los temas en donde habría un consenso amplio. Yo confío en que una sesión debería haber, porque varios de los temas de extraordinaria que están en esta Cámara tienen amplio consenso, ¿no? Hay temas que no generan controversias entre oficialismo y oposición, que ya fueron discutidos. Que ya fueron dictaminados algunos. Lo que pasa es que como cambió la mitad del recinto, el 10 de diciembre se cayeron los dictámenes, por ejemplo, de cannabis medicinal, por ejemplo, de la ley de actualización de HIV, por ejemplo, creo que hay otro tema médico también, creo que sí, la ley de enfermería tuvo un dictamen también. O sea, esos temas deberían pasar, ¿no? Claro, exactamente. Pero mientras tanto también está la discusión respecto a quién preside determinada comisión, qué bloque dejaría de presidir otras para darle paso a lo mejor entre el oficialismo y la oposición, principalmente entre Frente de Todos y lo que sería el bloque de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, la realidad es que bueno, se achicó la diferencia de diputados entre una bancada y la principal oposición en 2 diputados en realidad. Y hasta ahora, durante estos 2 primeros años, bueno, obviamente el oficialismo tenía la mayoría de las comisiones, 24 comisiones tenía en total. Claro. Bueno, habrá que ver también qué reclaman otros espacios, ¿no?, de la oposición, como son los interbloques, que son mucho más chicos, pero que vienen por detrás de Juntos por el Cambio, ¿no? A ver, el único, en la Comisión de Presupuesto hay un diputado que pertenece a el interbloque de Provincias Unidas, que es el representante de la provincia de Misiones, ¿no? Sí, Diego Sartori. Pero también hay un representante del interbloque federal, que es el cordobés Ignacio García Aresca, que es nuevo, ¿no? Porque antes estaba Paulo Casinerio en ese lugar. Y la mayoría de los integrantes de la comisión que hoy sí está conformada, que es la Comisión de Presupuesto, pertenecen a la misma radiografía que vemos nosotros en el recinto. Es decir, la mayoría del Frente de Todos, la mayoría de Juntos por el Cambio. Sí. Y después, puertas hacia adentro de cada uno de esos bloques, Mauricio, ahí empieza la discusión de Juntos por el Cambio y también de el Frente de Todos. Sí, son 2 discusiones. La primera es, que lo que acaba de decir Meli es, los partidos chicos tienen lugar en las comisiones.
pueden tenerlo si un partido grande cede un lugar. ¿Y quién va a ceder un lugar? El oficialismo no. Si uno mira la conformación del presupuesto, ese lugar fue cedido por Juntos por el Cambio, ¿no? El oficialismo quiere tener mayoría en todas las comisiones porque se aplica el sistema DON. Lo que le da es que los partidos chicos no tendrían representantes en las comisiones y el oficialismo tendría mayoría en todas. Claro. Mayoría en todas va a tener, no va a armar el oficialismo una comisión para perder los dictámenes, ¿no? Sí, por lo tanto, esa discusión es intensa, pero creo que estaría saldada. Y el tema, obviamente, puertas adentro, porque los dos bloques más grandes tienen internas muy fuertes y tienen que dividir quién va en cada comisión. Quién va en cada comisión no va a definir quizá la votación, porque imagino que van a votar siempre unidos, pero sí los discursos y las posiciones, ¿no? Lo que sí vale la pena destacar y señalar que los diputados que integran la comisión son aquellos que firman los dictámenes, que después ese dictamen llega al recinto de la Cámara Baja para ser discutido en el recinto y convertido o rechazado, finalmente convertido en ley o no, de acuerdo a la voluntad de la mayoría de los diputados. Pero lo cierto es que la totalidad de los diputados nacionales pueden participar de los debates parlamentarios, pueden participar de cualquier debate en comisión, sea del bloque más pequeño, de un monobloque, o del bloque más grande, que hoy es el Frente de Todos, que tiene 118 diputados. Sí, pueden participar, no pueden firmar. Exactamente. Claro. Pero hay que decir, lo más importante es el recinto. O sea, lo que hace las comisiones es preparar los dictámenes que van al recinto. Claro. ¿Qué no puede hacer un monobloque que no tiene lugar en la comisión? No puede firmar ni tener un dictamen propio. Pero su voto vale en el recinto. Claro. Por lo tanto, quien necesite de su voto en el recinto debería preguntarle a la hora de firmar el dictamen, ¿no? Claro, y a la hora de discutir ese proyecto en el recinto, ese monobloque que no tuvo posibilidades de firmar un dictamen y de ponerlo a consideración, en definitiva puede fundamentar su acompañamiento o rechazo a un proyecto de ley. Claro, y sobre todo que su voto vale, como el de cualquier otro, y si en un recinto donde nadie tiene mayoría propia, alguien seguro lo va a llamar, claro, ¿no? Para decirlo. Exactamente. No, exactamente. Y sobre todo también la importancia del monobloque es que, bueno, obviamente se garantiza a la hora de los debates tener un tiempo considerable, ¿no? En minutos, capaz duplicar en minutos a, bueno, un orador, un diputado más del bloque, ¿no? Dentro del bloque. Pero lo que vos decías, Fer, es importante eso, porque es verdad, aunque no se sea miembro o integrante de una comisión, sí se puede participar de los plenarios, de las reuniones informativas. Lo vemos en varios temas en presupuesto y Hacienda, que la izquierda siempre está presente igual, aunque no forme parte de la comisión. Me parece que es el más claro ejemplo, ¿no? Que el Frente de Izquierda, que ya desde hace años tiene representación parlamentaria, participa en todas las comisiones, discute todos los proyectos de ley, presenta y lleva al recinto sus propios, dictámenes o posturas respecto a los proyectos que se destacan a discutir en la Cámara de Diputados, y ahora tiene 4, pero antes tenía 2 diputados. Sí, pero ¿no? Siempre hacen oír su voz. Sí, es así. ¿No? Y también, a ver, es importante porque en las comisiones, por ejemplo, hay jefes de bloques que, está bien, los jefes de bloques no suelen participar, pero también tienen la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, lo hemos visto a Mario Negri en varias oportunidades, en plenarios, o Cristian Ritondo. No así Máximo Kirchner, que no aparecía nunca en ninguna comisión. Quizás ahora tenga otra participación, ¿no? Claro, seguro. Y a veces la presencia de los presidentes de bloque tienen que ver de acuerdo a los temas que se traten, ¿no? Y de acuerdo a las presencias, si hay también invitaciones especiales como funcionarios, como ministros, que vengan a las comisiones. Hasta a veces en la comisión de presupuesto, cuando viene un ministro, como por ejemplo el ministro de Economía, participa hasta el presidente de la Cámara de Diputados. Claro. De acuerdo a los temas, vemos cuál es la presencia, pero están en todas las comisiones, están habilitados todos los diputados para discutir cualquier proyecto de ley y llevar su postura al recinto de la Cámara Baja. Y Mauricio, vos nos vas a contar, hablando de diferentes proyectos de ley, uno en particular que tiene que ver con el ahorro de energía. Sí, Fernando, presentado en los últimos días por la diputada Alejandra Obey, una diputada del Frente de Todos, que después de los cortes de energía que sufrieron casi todas las zonas calurosas del país, en realidad casi todas las grandes ciudades, en la primera quincena de enero, presentó un proyecto para restringir el uso de aire acondicionado. Sabemos que el uso de aire acondicionado es uno de los artefactos que más energía consume y es generador de una alta demanda como la que ha habido cada vez que hace calor, y
y en enero provocó cortes. Lo que propone el proyecto de ley de la diputada es que tengan un termostato rígido. Termostato, por si alguno no sabe, es que el propio aparato identifique la temperatura para apagarse y prenderse. Lo que pide la diputada es que no se permita bajar la temperatura de los 22 grados ni subirla de los 28. Sabemos que habitualmente se aconseja que con 24 grados tengas el aparato, no menos, porque consume mucha energía. Bueno, lo que propone la diputada es que te lo vendan y te imposibiliten usar un aire acondicionado a 21 grados en enero, que hay mucha gente que lo hace, muchísima. Hay hoteles que ya lo tienen programado en 24 también. Exactamente. Y vos no podés, obviamente, regularlo. Y muchos comercios. En este caso sería así de rígido, en 22 y no subirlo a 28 porque también pasa que en el invierno se utiliza menos, es cierto, el aire acondicionado para calefaccionar y muchos lo suben hasta 30. La ley habilita exceptuar actividades y fomentar la construcción de equipos ecológicos. Esto es porque a partir de lo que sería esta ley, en caso de ser tratada, esto es un proyecto de ley de una diputada oficialista que todavía no hay ni visto de tener en consideración, pero en caso de ser tratado, obviamente los fabricantes pueden quejarse de que no tienen estos aparatos. Bueno, lo que dice la ley es al Ministerio de Desarrollo Productivo hacer créditos como para que puedan llegar a construir a fabricar estos aparatos. Vamos a ver un poquito de qué se trata este uso de aire acondicionado, que seguramente casi todos no teníamos aire acondicionado hace 20, 22 años. Hoy Fernando me estaba recordando lo que era su vida allá por fines de los 90, cuando era un joven periodista. Bueno, casi no había aire acondicionado. No había las ventanas abiertas, bien abiertas. Pero acá mismo en Buenos Aires yo recuerdo... Ventiladores, y no ventiladores. Ventiladores. Yo recuerdo llegar en el año 2000 a La Plata, donde por primera vez empecé a ver el tema del calor, a sentir el calor a la noche. ¿No? En algunos lugares no hay. Y todo el mundo se la bancaba. Bueno, en todo el mundo es así, no es un tema de Argentina. Lo que la diputada estuvo investigando es que la Agencia Internacional de Energía determinó que el uso de refrigeración en edificios se duplicó desde el 2000, por eso poníamos el 2000 como parámetro, debido al aumento de las temperaturas y a la oferta. Yo creo que más a la oferta que al aumento de la temperatura, porque es cierto que hace más calor que antes, pero también hacía calor antes. Y todos recordamos soportándolo, ¿no? También aumentó la población, no solo la temperatura y la oferta. Claro, pero, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires también hacía calor. Aumenta la oferta, ¿no? Al aumentar la población, aumenta la oferta. Claro, y aumentó la oferta y la posibilidad, y ese confort en el que todos hoy necesitamos estar, que es el tema de que no podemos bancarnos 40 grados sin aire acondicionado. Casi no queda gente que no haya o tenga aire o quiera tenerlo. En 2018 el mundo contaba con 1.600 millones de aparatos. Llegarían a 5.600 en 2050. Es muchísimo. Si pensamos que cada aparato consume un montón de energía, estamos hablando de que se están por triplicar los aparatos en un par de décadas y si no tienen un uso de energía saludable, bueno, obviamente esto tiene una consecuencia. Los climatizadores, o sea, en realidad la diputada habla de climatizadores para todo tipo de aire acondicionado, consumen mucha energía, emiten mucho más CO2 a la atmósfera y agravan el calentamiento global porque pueden subir entre 1,5 y 2 la temperatura de grandes ciudades, por ejemplo la ciudad de Buenos Aires. Si uno camina por el Bajo o acá por Callao, todos tienen aire acondicionado. Bueno, lo que estuvo investigando la diputada es que esa situación genera que haya 2 grados. O sea, si hubo calentamiento global, además hay 2 grados por esos aires que nos tiran agua desde los balcones. Por eso lo que propone es usarlos mejor, o sea, que no te lo puedan vender de otra manera que no sea con temperaturas entre 22 y 28 grados. Y aquí se armaría también una especie de transición entre lo que serían los nuevos aparatos con los ya vigentes. Es que lo bueno de la ley es como lo que hace es promover la fabricación de aparatos. Por lo tanto, el uso no estaría penado. El tema es que si vos no podés comprar otro aire acondicionado que el que tiene un termostato, vamos a terminar todos con termostato. Seguro, ¿no? Seguro, exactamente. Bueno, iniciativas que se van sumando al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, a lo que tiene que ver con los temas a discutir por el Congreso. Este es uno de los proyectos que se va a sumar en lo que es el tratamiento en su momento del periodo de sesiones ordinarias, es decir, el periodo a partir del
1 de marzo, cuando ya se discuten no solo los temas propuestos por el Ejecutivo, sino también por los propios diputados nacionales. Y se espera también para ese periodo que ingrese al Congreso desde el Ejecutivo. Falta resolver si es la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Parece que todo estaría indicando que va a ser la Cámara de Diputados, pero una vez que se firme, una vez que se logre cierto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La diputada Mónica Macha, del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, decía lo siguiente. Que es ubicar que el inicio de toda esta discusión y de todo esto que estamos atravesando como país y que vamos a atravesar durante muchos años, se basa fundamentalmente en la definición del expresidente Macri de tomar esta deuda insostenible con estos plazos impagables y llevándonos a esta situación de posible tutelaje del Fondo Monetario Internacional, de tener que estar dando respuesta a ese acuerdo y demás. Entonces sería importante, me parece a mí, que el bloque pueda también responsabilizarse de esa situación y en todo caso, desde su instancia, desde su discusión, buscar los mejores modos de acompañar al gobierno nacional para poder salir de esta situación. Nosotros, a ver, la realidad es que tenemos diferencias, tenemos miradas críticas, somos un espacio muy amplio, el Frente de Todos es un frente muy amplio y podemos convivir con esas distintas miradas. De hecho, entonces, algunos apoyaron, digo, en otras épocas donde no eran un frente unificado, el Frente de Todos, fracciones o grupos o bloques que hoy conforman el Frente de Todos apoyaron, por ejemplo, el pago a los fondos buitres en ese conflicto que hubo allá en el 2016-2017 y otros diputados que hoy también integran el Frente de Todos, pero que son de otro espacio, rechazaron la propuesta hace 6 años atrás. Tal cual. Y en realidad también esas diferencias que son bien importantes, pero que también toda la instancia y todas las situaciones que vivimos con la presidencia de Macri nos llevaron a buscar los puntos de unidad. Entonces, yo creo que son momentos de un proceso político muy complejo, pero que tenemos la responsabilidad de cuidar la unidad. Y cuidar la unidad también significa que haya espacio para poder expresar las diferencias. O sea, claramente, como vos decís, no somos un espacio monolítico y homogéneo. Bueno, convivimos con esa diversidad, pero lo podemos hacer y es lo que queremos garantizar. Bueno, ahí estaba la diputada Mónica Macha, diputada del Frente de Todos. Hay una discusión interna del Frente de Todos respecto, se sigue discutiendo sobre qué postura adoptar respecto al tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy me lo decía Daniel Goyán, el diputado también por la provincia de Buenos Aires, ex ministro de la provincia, respecto a que hay una discusión, puertas hacia adentro del Frente de Todos, esta discusión que encabeza el flamante presidente Germán Martínez. Pero también hay discusión en los otros bloques. El PRO lo tuvo esta semana. Sí. En realidad, la líder, no es la presidenta Elisa Carrió, y el presidente de la UCR, Gerardo Morales, allanaron un poco el camino de la ley. Cuando hace una semana anticiparon que sus diputados no iban a obstruir el acuerdo con el fondo, por lo tanto, o se abstienen o votan a favor, y de esa manera el Frente de Todos se puede permitir una interna más abierta porque quien se abstenga va a expresar un desagrado, pero no va a ser decisivo, ¿no? Claro. Ese como uno de los temas. El otro tema, el proyecto de ley de agroindustria, otro de los temas que también se espera que se discuta en este periodo de sesiones extraordinarias y que esta semana lo que hubo fue la presencia del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, bueno, conjuntamente con Sergio Massa, el presidente de la Cámara, como para impulsar o dar el puntapié inicial a lo que sería esta discusión en el Congreso de la Nación. Los temas que se debaten, se discuten en el Congreso y mientras tanto nos vamos a la provincia de Neuquén. Diputado Mario Servi, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, ¿cómo está? Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo le va, Pablo? Bien, muy bien. Pablo, recién estábamos hablando un poco de los temas que tienen que ver con la discusión en el Congreso, los temas habilitados para este periodo de sesiones extraordinarias. Uno de los temas que parecería que es el primero y posiblemente a lo mejor llega finalmente a buen puerto en el sentido de tener un debate en comisión y llegar al recinto de la Cámara, como es el proyecto de ley de agroindustria. Sí, en principio todavía no se han conformado
las comisiones, ¿no? Que para... A ver, bueno, vamos a ver si podemos mejorar la conexión con el diputado Pablo Servi, diputado del bloque de Evolución Radical por la provincia del Neuquén. Una discusión que esta semana, el tema de agroindustria, que empezó, repetimos, en una reunión que convocó el propio presidente de la Cámara de Diputados, la presencia del ministro Julián Domínguez, como para explicar los puntos centrales de un proyecto que no habla solamente para la Argentina de hoy, sino habla para la Argentina de aquí por lo menos a 10 años. Y posteriormente lo que hay también compromiso de los empresarios y del propio ministro Julián Domínguez de volver al Congreso para ya discutir este tema en plenario de comisiones o en las comisiones que tengan encargado esta discusión. Sí, se tiene que ir a la de Agricultura, que Juntos por el Cambio quería la presidencia, no creo que se la den. Claro. Y seguramente es uno de los proyectos que debería, por lo menos, ser aprobado en general, sin mayores problemas. Puede haber alguna discusión por el articulado, ¿no? Claro. La Comisión de Industria también tendría que crearse, Meli. Sí, habría que ver a cuál definitivamente da giro. Me parece que solamente tiene Agricultura y Ganadería y presupuesto. El tema es que, bueno, se viene trabajando hace muchísimo este proyecto con los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino, que son los que concurrieron también a esta reunión en el Salón de Elia Parodi. En realidad es una ley que fue anunciada por Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa del año pasado. Después el proyecto se anunció a fines de septiembre, se presentó finalmente creo que en noviembre, así que ya hace un tiempo que viene discutiéndose bastante, ¿no? Claro. Primeramente la mesa de enlace no estaba tan de acuerdo, después sí manifestó algunas coincidencias y eso también va a ser importante escuchar la voz de todos los sectores, más allá de que este consejo nuclea a más de 60 entidades del campo. Sí. El tema es que este proyecto no se habilitó todavía, no se abrió en la discusión, digamos, entre el oficialismo y la oposición. Este proyecto, como vos bien decís, que lo anunció el presidente el 1 de marzo del año pasado, con un ministro de Agricultura, ¿no? Porque estaba Luis Basterra, y hoy llega al Congreso de la Nación con otro ministro de Agricultura. Antes hubo un Julián anuncio Domínguez. También con el flamante ministro, creo que fue en septiembre, ¿no? Después que asumió Julián Domínguez, hubo un acto donde ya se anunció, pero el proyecto llegó en noviembre, por eso no se llegó ni siquiera a discutir en comisiones y ahora esperemos, fue incorporado en sesiones extraordinarias, esperemos ver si se puede tratar, ¿no? Claro, y lo que decían los empresarios que conforman este consejo y que estuvieron trabajando un poco en la elaboración es la posibilidad de planificar la Argentina, o por lo menos lo que tiene que ver con la industria, lo que tiene que ver con el campo, lo que tiene que ver con la agricultura, proyectar a la Argentina superando los próximos 2 años del gobierno de Alberto Fernández. Sí, claro. Lo que se busca es una política de Estado a 10 años. No sé si la ley habla de 2030 o 2031. Claro. Pero sí, se busca dar previsibilidad y también, bueno, quien es hoy el presidente de este consejo habla de que la ley es muy buena, de que tiene avances, pero que, bueno, obviamente es necesario seguir trabajando con el campo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, ¿no? Para mejorar, por supuesto, lo que es la producción. Así que, bueno, es como una primera gran ley y después habrá que ver si también se sigue trabajando en otros proyectos. Bueno, vamos a volver a la provincia del Neuquén a ver si lo escuchamos mejor y tenemos mejor comunicación con Pablo Servi. Diputado, ¿cómo le va? Adelante. Buenas tardes, a ver si ahora podemos tener una mejor comunicación. Ahora perfecto, parece que está aquí en nuestros estudios. Bueno, hablábamos un poco del proyecto de ley de agroindustria, Pablo. Uno de los temas, a lo mejor al darse el puntapié inicial esta semana, termina llegando este proyecto al recinto. Sí, como decía, este proyecto de ley incluye cuestiones que se venían trabajando inclusive desde la gestión anterior, que son pedidos de la actividad, como es la amortización anticipada de las inversiones, la posibilidad de recuperar los saldos de IVA técnico y el IVA también de lo que son las inversiones, que como la mayoría de la actividad del campo venden a un IVA del 10,5% y se compra al 21%, hay una diferencia que no se puede recuperar, que en este caso se prevé un mecanismo. Lo que sí, en este caso yo acompañé un proyecto del diputado Pablo Torello, donde es similar al que se presenta el oficialismo,
pero le quita algunas cuestiones como son los registros y alguna cierta discrecionalidad que creemos que le quita previsibilidad a aquel que lo presenta, porque se tiene que esperar, no es automático el beneficio, sino que hay que esperar que lo autorice alguna instancia del Estado y generar registros que creemos que generan burocracia y no le dan agilidad ni previsibilidad a quien que lo presenta o aquel que quiere hacer la inversión, ¿no? Claro, y para esa discusión de estas dos iniciativas, en definitiva, para tratar de mejorar una, respecto a ver la posibilidad encima de lograr consensos, es necesario que también haya un entendimiento, como usted también señalaba, y conformar las comisiones respectivas. Sí, eso es el primer paso que hay que dar, porque a partir del cambio de que ingresamos los nuevos integrantes de la Cámara, todos los inclusive aquellos proyectos que tenían dictámenes cayeron, o sea que sí o sí tienen que pasar primero por las comisiones y a partir de ahí se pueden tratar en el recinto. Así que creo que es un buen ámbito, y lo que comentabas, de que se pueda dar una discusión, como comentabas también, a las instituciones del campo que participen en eso, den su punto de vista y se pueda acordar un proyecto que realmente sirva, como decían, para dar previsibilidad y que realmente se puedan generar inversiones en el campo, que es el sector, el motor de la economía de Argentina. ¿Qué tal, diputado? Melissa Jofre lo saluda. ¿Qué tal, Marisa? Buenas tardes. Quería consultarlo porque, bueno, en el día de ayer hubo una reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Desde allí salió, bueno, la palabra de varios dirigentes en la importancia de no ir a un default. Y esto da, obviamente, una señal de, bueno, el respaldo o por lo menos la habilitación también del debate con quórum por parte de Juntos por el Cambio a debatir el acuerdo con el FMI, del cual ya sabemos que todavía no se conocen mayores detalles. ¿Cómo ve usted esta posición que ya, por lo menos desde su espacio, están mostrando? En principio, desde siempre nuestro espacio ha dicho que queremos una oposición seria y responsable, ¿no? Y en también para lo que estamos hablando, para el campo, otras leyes como que hacen otras actividades, también el que la Argentina pueda entrar en default, lo que se insinúe que puede entrar en default, es muy complicado para la relación internacional de nuestro país y para todas las actividades que se desarrollan. Entonces creo que en esto hay que ser responsables. Y sí, lo que se espera es conocer qué es lo que dice la letra chica y poder dar una discusión seria, como decía, de hacia dónde vamos y qué es lo que se va a hacer para realmente cumplir estas metas, ¿no? Creo que ese es el desafío que viene. Esperemos que haya voluntad del oficialismo de hacerlo y, bueno, y también el apoyo, ¿no? Que desde el oficialismo también tenga el apoyo el proyecto que llegue al Congreso. Diputado Mauricio Cantando lo saluda. Le quería consultar si tuvieron algún diálogo interno dentro del bloque Evolución Radical por el tema Consejo de la Magistratura. Si bien está en el Senado, hubo una expresión de Todos Juntos por el Cambio de avalar la posibilidad de que el presidente de la Corte presida nuevamente el Consejo de la Magistratura. No vi una expresión puntual del bloque que usted integra. ¿Se habló? ¿Hay alguna decisión? ¿Se acompaña la postura orgánica del Frente? ¿Qué se sabe? Se está trabajando, hemos tenido reuniones con referentes y se está trabajando en una postura dentro del bloque, por supuesto que va a ser consensuada, pero estamos trabajando en una idea, en algunas cuestiones propias, observaciones que se dan desde el bloque para presentar. Así que en estos días también se están presentando algunos proyectos que hacen al Consejo de la Magistratura y pedido de informes. Tengo que preguntarle si en eso que se está trabajando coinciden con la idea de que el presidente de la Corte sea el presidente del Consejo de la Magistratura. En principio, como eso se está discutiendo dentro de Juntos por el Cambio y no es justamente mi especialidad, ¿no? Digamos, pero creo que es una discusión que hay que dar. Yo vengo más por eso soy ingeniero agrónomo, estoy trabajando con aquellos que saben. Por supuesto, uno tiene que escuchar y no es mi especialidad, pero creo que justamente es una de las discusiones que hay que dar, porque hoy le toca hacer oficialismo o una composición de la Corte, a futuro puede haber otra. Entonces creo que son las discusiones que hay que dar para que realmente sea algo que funcione y nos da garantía de que haya transparencia y que el Poder Judicial tenga la independencia que tiene que tener, ¿no?
Pablo, ¿ya hubo alguna reunión, por ejemplo, del bloque radical que preside Mario Negri para tomar alguna postura o discutir el tema del acuerdo con el fondo y qué postura adoptar cuando llegue este tema aquí al Congreso? Hubo reunión también del bloque del PRO con Cristian Ritondo, también hablaron del tema. El bloque Evolución Radical de Rodrigo de Loredo, ¿ustedes ya se han reunido? ¿Piensan tener alguna reunión la próxima semana? Estamos en contacto continuamente y la semana que viene también la idea es tener una reunión y tratar varios temas que están. Y bueno, también estamos expectantes de qué pasa con las sesiones extraordinarias, digamos que está ya faltando poco tiempo y todavía no están conformadas las comisiones, que creemos que es importante avanzar en eso como para ya retomar la actividad o que tenga actividad el Congreso, ¿no? Así que en principio se están charlando esto y la semana que viene tenemos reunión de bloque también. Y Pablo, ¿usted ya ha solicitado participar de alguna comisión? Sí, en principio en agricultura y energía, que tanto una por el expertise que tengo, lo que es agricultura, y también energía por la importancia que tiene para nuestra provincia de Neuquén. Y después la idea también es complementar dentro de Evolución, cubrir los distintos temas, como para ir con las especialidades de cada uno, para tener una buena cobertura de los distintos temas y con especialistas, ¿no? De armar un gabinete de asesores compartido dentro del bloque para poder trabajar eficientemente los distintos temas, ¿no? Diputado, ¿cómo quedó la relación con sus pares radicales del bloque que conduce Mario Negri después de la ruptura que hubo? En el caso mío siempre he tenido diálogo, así que no estábamos, y bueno, a partir de la reunión y la elección de nuevas autoridades del comité se decidió que se estaba en un proceso de unificación o de diálogo entre los bloques y bueno, expectantes de que se siga avanzando en esto. Sabemos que los principales dirigentes están conversando y creo que a partir de ahí se generó un acuerdo dentro del partido y ahora hay que seguir trabajando y esperar los tiempos de la política, que creo que son ahora febrero o marzo, para que se pueda avanzar en esto, ¿no? Para volver a unificar, para volver a unificar el bloque, entonces. En principio lo que se decidió es trabajar en la reunificación, ¿no? Hay que ver los plazos, por eso está el diálogo y cuánto lleva y cómo se llega a buen puerto, pero es lo que se determinó en la reunión o en la elección de nueva autoridad del Comité Nacional y la conformación de la lista de unidad. Así que en eso confiamos en los referentes y quienes están llevando el diálogo adelante, de que se va a llegar a buen puerto. Interesante, porque justamente recordaba que en diciembre, diputado, usted, el Comité Radical de Neuquén le pidió que o fuera el bloque de Negri o buscara una unificación de bloques. Creo que es la primera voz de Evolución que escucho interesada en la unificación de bloques. ¿Cree que se va a cumplir eso que se pactó en el Comité Nacional en diciembre o vamos a tener un abril, mayo con bloques separados de vuelta? Eso sería hacer futurología, digamos. En principio sé que hay diálogo y creo que es la forma de avanzar en esto y se está trabajando dentro del partido y la expectativa nuestra es que se trabaje, digamos, que el partido se avance en un acuerdo en lo que se consolidó a partir de diciembre. Y creo, como te decía, que está habiendo diálogo entre los referentes, así que esperemos que se llegue a buen puerto y a un acuerdo, ¿no? Pablo, si uno tiene que hablar, recién hablábamos del proyecto de agroindustria, del acuerdo cuando llegue, que seguramente será después de marzo, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero ¿qué otros temas a usted particularmente le interesaría que se discutan de los temas que propuso el Ejecutivo, o ya pensando a lo mejor hasta algún proyecto propio para después del 1 de marzo? Y en el caso, como comentaba antes, de las comisiones que tengo interés de participar, el caso de la energía, y está la ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas, que en principio tiene o sienta bases también de previsibilidad, como hace la de la agroindustria. Tiene algunas cuestiones que creo que hay que discutir, pero es una instancia que tiene una importancia para la provincia de Neuquén, así como para el país, ¿no? Porque el desarrollo de la actividad hidrocarburífera tiene, desde el punto de vista de garantizar la soberanía energética,
de hecho estamos con un tema complejo, que es que el gas que viene en barcos, digamos, hoy está cotizando a $27 el millón de BTU, cuando a la cuenca de la producción en Neuquén le están pagando $3,50 y el gas de Bolivia también sabemos que hay que renegociar, así que se viene un invierno complejo, ¿no? Con esta situación que hay en Ucrania, ha generado una distorsión de precios a nivel mundial y si nosotros lográramos, por ejemplo, generar el gasoducto que traslade el gas, porque lo que hay, no hay un problema de producción, sino un problema para trasladar el gas y para poder abastecer en las épocas de mayor demanda, y creo que son discusiones que hay que dar, porque hoy están saliendo un montón una gran cantidad de dólares que necesitaríamos para poder financiar otro tipo de importaciones o para otro tipo de obligaciones que tiene nuestro país, que hoy se están yendo en pagar o en importar energía, ¿no? Hay una obra, diputado, para que la producción, hay un gasoducto para que se pueda exportar desde Bahía Blanca. Esto es así, ¿no? No, en principio el que está previsto es de Tratayén, que sería cerca de Añelo, hasta Saliqueló, que es donde hay un nodo de distribución que sería para poder abastecer inclusive después de ahí se prevé que se podría exportar a Brasil gas de vaca muerta, que hoy el gran problema es cómo sacar la producción, ¿no? Pero de Saliqueló después no tiene que ir en tren a Bahía, que está cerca relativamente, eso de la provincia de Buenos Aires, ¿no es así el trayecto? No, Saliqueló está más cerca de Capital Federal, digamos, que Bahía Blanca. Bahía Blanca también se prevé en algún momento para agregarle valor. Hoy también, por ejemplo, los fertilizantes, hay una demanda importante y hoy han duplicado el precio en Argentina, ¿no? Está quizás hasta el doble de lo que valen en Estados Unidos, y también podríamos agregarle valor dentro de nuestro país y sería una alternativa. Pero el de Saliqueló particularmente está más cercano a Capital Federal y sería para abastecer los grandes centros de consumo. Me parece que no, me parece que Saliqueló está más cerca de Bahía, pero bueno, vamos a ver bien en el mapa, después. Está bien, pero el nodo, a partir de ahí salen los ductos para toda la zona a Bahía llega el gas licuado, a Bahía llega el gas licuado, ¿no? Que importamos. Hay un gasoducto actualmente. Claro. Que abastece, está la planta de Profértil de fertilizante, una planta muy grande que produce urea, y hay toda una industria de petroquímica, ¿no? en Bahía Blanca. Diputado, consultarlo también por cómo está la situación en Neuquén o en algunas zonas de la provincia, porque en varios puntos del país obviamente está afectando bastante lo que tiene que ver con los incendios forestales, en otros lugares, bueno, la bajante de determinados ríos, y hay algunos diputados que están proponiendo la emergencia agropecuaria. Sí, hay varios temas. Ayer justamente estuvimos reunidos con un grupo de productores porque en el caso de la fruticultura hubo problemas de heladas y después de granizos que redujeron fuertemente la producción, así que se planteó las emergencias en las provincias y se está planteando también ayudas del Estado o posibilidad de diferir impuestos como para que se pueda hacer frente a la dificultad. Por otro lado, también estamos con una sequía que ya lleva 13 años y este año particularmente está afectando y mucho a la ganadería, a ciertas zonas con niveles muy bajos de los ríos, que también afectan la generación de energía. Y tuvimos sobre fin de año y principio de este año incendios forestales que quemaron cerca de 3.000 hectáreas en Neuquén. También en Río Negro hubo, de hecho, hice una presentación de declaración para que se pudiera disponer de los fondos que hay en un fideicomiso del manejo del fuego. Y ahora también estamos presentando una citación junto por el cambio, una citación al ministro Cabandier, también por la situación que se está dando con los incendios en Corrientes y Misiones, que es muy grave, y entendemos que hay que buscarle en esto, mirar hacia adelante, pero buscar la forma de que podamos prever en estas cuestiones que está habiendo con el cambio climático y la sequía que está viviendo gran parte de nuestro país, de poder prever estos hechos y tener cómo actuar proactivamente y rápido para poder atacarlos en el inicio, que es la única forma de poder controlarlos rápidamente, ¿no? Me acaban de confirmar que Saliqueló está más cerca de Bahía que de Capital Federal, pero no importa, no hacía la respuesta que usted hacía. Me voy a anticipar a una respuesta que usted seguramente va a hacer, por eso le voy a hacer una pregunta de esta manera. ¿Por qué está en contra de la ley de hidrocarburos que está en el Senado?
En contra no estoy, lo planteamos en campaña de la objeción a 3 cosas solamente, ¿no? El tema del artículo 90, que avanza sobre la potestad que tienen las provincias sobre los recursos naturales. Digamos, el Estado Nacional definiría sobre los recursos que son de las provincias. Esto por la habilitación de las inversiones, ¿no? Esto sería así, según usted, porque la ley habilita en realidad habilita beneficios impositivos y quien lo habilita es el Estado Nacional. Eso es lo que usted le llama intervención en las provincias. No, porque a partir de la reforma de la Constitución del 94, los recursos naturales son propiedad de las provincias, entonces el poder concede en las provincias. Y lo que hace la ley prevé que pueda cambiar la empresa que tiene la concesión o unificar a la nación sin pasar por la provincia, entonces eso es un cuestionamiento que está habiendo. Por el otro lado, la fijación del precio tanto del gas como del petróleo, que lo haría una mesa integrada por 3 ministerios, donde las provincias estarían representadas por el Ministerio de Interior, y eso entendemos que no están representadas las provincias, ahí justamente son las productoras, las dueñas del recurso. Y por otro lado, también colisiona con el acuerdo que está firmando del cambio climático a nivel mundial, donde justamente la forma de desincentivar el uso de hidrocarburos es con los impuestos al carbono, y esta ley fija que no hay aumento de impuestos por 20 años. Entonces estaría colisionando con lo que se está firmando como por ley, está sacando lo que está firmando un convenio internacional, ¿no? Entonces entendemos que son cosas que hay que revisar, pero en principio la ley, el dar previsibilidad, el dar condiciones para aquellos que inviertan, entendemos que es importante para el desarrollo no solo de Vaca Muerta, sino que de la industria en el país, ¿no? Pablo, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Por favor, muchas gracias y a disposición para cuando lo requieran. Gracias. El diputado Pablo Servi, diputado de Evolución Radical, perteneciente a la provincia de Neuquén. Claro, para la provincia de Neuquén, para los diputados que conforman esa provincia, los diputados patagónicos, el tema de hidrocarburos es un tema central también. Es clave. Aparte, la mayor parte de los recursos de la gobernación de Neuquén son por las regalías, ¿no? Claro, exactamente. Y la economía local justamente por las inversiones de las empresas. Y más en este momento donde se está hablando y mucho, cada vez más, de las energías renovables, donde parecería que los combustibles fósiles cada vez van a ir utilizándose y menos. Eso, como dice el diputado, es lo que piden los organismos internacionales, pero no necesariamente lo que hacen los estados, ¿no? No, claro, exactamente. Y estamos en un momento de transición. Totalmente. Entre las diferentes energías, y lo cierto es que, bueno, es uno de los temas que hoy está aquí en el Congreso de la Nación. Meli, a ver, tenemos que hablar de proyectos, tenemos que hablar de iniciativas, tenemos que hablar de agenda parlamentaria. Sí, Fer, este es un proyecto que está relacionado con esta preocupación que hay en distintos puntos del país, como recién hablábamos con el diputado Servi, que tiene que ver con los incendios forestales. El proyecto lo presenta un diputado de la provincia de Corrientes, que es Manuel Aguirre, del bloque de la Unión Cívica Radical. Por supuesto, muy preocupado con todo lo que está pasando en su provincia, donde se declaró la zona de desastre, y tiene que ver con crear un cuerpo especializado de bomberos forestales. Esto es al estilo de como existe, por ejemplo, en países como España, porque en Argentina el 80% de los bomberos son voluntarios, y después también están los bomberos que, bueno, forman parte de distintas fuerzas de seguridad, ¿no? Este cuerpo de bomberos forestales dependería directamente del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en coordinación con el Servicio de Manejo del Fuego. Vamos a repasar algunas de las funciones que tendría este cuerpo. Entre ellas, la gestión integral del fuego forestal. Esto tiene que ver con, bueno, obviamente apagar los incendios, y hay un listado específico en este proyecto de un montón de tareas que tendría, como también, por ejemplo, coordinar campañas de concientización, realizar tareas de vigilancia en ciertas zonas que se sabe que puede llegar a haber incendios. Después también la intervención en emergencias de origen meteorológico. Esto es cuando el fuego es causado por bueno, un efecto de la naturaleza. Claro. La participación en servicios preventivos. La colaboración en la rehabilitación de las zonas afectadas, porque después, obviamente, de que se apaga el fuego,
queda todo devastado, ¿no? Ni hablar en aquellas zonas en las cuales quizás hubo casas. También la transmisión de la información sobre las medidas a adoptar y la conducta a seguir por la ciudadanía. Este es otro punto importante, ¿no? Porque tiene que ver también, bueno, obviamente con la prevención, ¿sí? La colaboración en situación de grave riesgo o calamidad, en la defensa, protección y, en su caso, rescate de especies de flora y fauna, como justamente estamos viendo en los esteros de Liberano. Claro. Bueno, otras funciones de este cuerpo de bomberos forestales que tiene que ver con crear, como decimos, un cuerpo de bomberos especializados. Como parte de la Policía Federal, Meli, ¿no? ¿Sería? No, sería parte, dependería del Ministerio de Ambiente. Mirá. Porque claro, cada fuerza tiene sí sus bomberos, El como bombero decimos. policía. Está el bombero policía y el bombero voluntario. Claro, 80% de los bomberos en Argentina son voluntarios. Es muy grande. Sí, el otro claro. 20% corresponde a las fuerzas. Pero este sería otro cuerpo de bomberos que, bueno, tengan más formación, digamos, y que dependan del Ministerio de Ambiente. Además, entre sus funciones tendrán la colaboración en la búsqueda y eventual rescate de personas desaparecidas en terrenos forestales o de montaña, la colaboración con los organismos competentes en la investigación de los siniestros en que intervengan y aquellas que les atribuya la legislación vigente y otra dirigida a la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente. Bueno, es bastante extenso, ¿no? Lo que fija como funciones de este cuerpo del proyecto, que a su vez tendrá 2 sedes fijas. Si bien dice que, bueno, puede tener sedes en todas las jurisdicciones del país, sí va a haber 2 sedes, una en Corrientes, por ser la provincia que tiene más bosques implantados, así lo argumenta el diputado, y otra en Río Negro. Y después, bueno, además plantea que cada unidad dispondrá de los medios y los recursos asignados, que serán, entre otros, dependencias, vehículos, herramientas manuales y mecánicas, sistemas de comunicación y manuales de formación. Por supuesto, ¿no? Todos los recursos que necesitan para poder funcionar, que eso obviamente tiene un presupuesto que saldrá, si es que este proyecto pudiera aprobarse, sería un presupuesto que obviamente le destina el Ministerio de Ambiente, ¿no? Uno espera, Meli, quejas de algunas provincias por la supuesta intervención en las autonomías, ¿no? Estos proyectos siempre tienen alguna queja. Sí, obvio, porque además, bueno, como vimos antes, que habla también de legislación, hay cierta legislación local respecto al tema. Bueno, entonces, el tema es sí, obvio, van a tener que coordinar entre la nación y la bueno, hoy lo vemos, ¿no? Que cómo se mete esta puja. Vimos la discusión que se dio con los incendios en Corrientes, justamente con el ministro Juan Cabandier. La política siempre ahí se mete en el medio de quién le corresponde, ¿no? Hoy el ministro decía, sí, nosotros brindamos ayuda en enero y ellos recién pidieron el 5 de febrero que mandemos, ¿no?, dotaciones o ayuda. Bueno, además dice que el Poder Ejecutivo tendrá que garantizar la provisión de aviones hidrantes y autobombas para cada una de las 5 regiones del país, la pampeana, centro, norte, este, noroeste y la patagónica. Y que las intervenciones, este es un punto en el cual no hay mayores detalles y es importante porque si esta iniciativa llegara a debatirse, ese punto sí tendría que ser bastante especificado y me parece que entraría a cierta polémica. Ya estoy viendo las peleas. Todo. Sí, porque plantea que las intervenciones del cuerpo de bomberos forestales podrán ser retribuidas con tasas mínimas de acuerdo a la capacidad económica de aquel en cuyo beneficio se realizó la intervención. ¿Pero qué sería, una provincia, por ejemplo? ¿Sería una provincia o sería quizás un terreno privado, no? Claro, o el municipio. Claro, o el municipio. Pero plantea tasas mínimas y no dice qué porcentaje. Ahí me parece que falta bastante claridad en ese punto. Sí, el diputado lo plantea como algo novedoso, pero bueno, me parece que sería... Por ejemplo, tasa uva, por ejemplo. Sería un punto a debatir. Claro. Bueno, además, el cuerpo de bomberos forestales, esto sí queda un poco más claro, será financiado con un 2%
de retenciones a las exportaciones de madera. Que no siempre hay exportaciones de madera, ¿no? Tampoco, no, es verdad. El diputado Feroz Chiavone de se suman Misiones 2% más. Digo, 2% más a las retenciones. No se suma. Un 2%. Claro. Se retendría. Okay. Pero eso tampoco está muy especificado en el sentido de que si el cuerpo de bomberos forestales depende del Ministerio de Ambiente, no sabemos si ese 2% va al Ministerio de Ambiente y después el Ministerio de Ambiente tiene que trasladar. Por eso, en la cuestión presupuestaria no está muy claro este proyecto, pero sí está la intención, ¿no? Para eso también están los textos, porque después se debaten en comisiones y sale la mejor ley. A veces no, pero a veces sí. El Ministerio de Ambiente, bueno, deberá promover y facilitar el acceso a la formación de los miembros del Servicio de Bomberos Forestales a través de actividades propias o acuerdos con otras instituciones o administraciones. Y bueno, acá tenemos datos de la provincia de Corrientes, por supuesto, porque el legislador Aguirre es de esa provincia, que ya afectaron a unas 335.000 hectáreas en lo que va del año, lo que representa un 3,8% del total de la superficie de la provincia. Bueno, me parece que es un tema muy oportuno para discutir por parte del Congreso. El tema de los incendios forestales se está dando casi asiduamente, año tras año. Antes era algo que ocurría en la provincia de Córdoba, algo que iba ocurriendo en algunas provincias determinadas, o en el sur, o en la zona de la provincia de Entre Ríos o Santa Fe, pero lo cierto es que cada vez son más frecuentes. Muchos de esos incendios se terminó comprobando que fueron provocados, es decir que esta nueva fuerza que se está creando a nivel nacional que propone el diputado, también podría llevar adelante que cada una de las provincias empiece a crear fuerzas específicas en lo que tiene que ver con los bomberos para zonas, digamos, afectadas o zonas forestales, ¿no? Sí, hay un tema con los temas ambientales, es que hay una interdependencia entre las provincias, ¿no? Si bien alguna provincia tiene los esteros de Liberá, como el caso de Corrientes, hay otra provincia que tienen otros accidentes geográficos, lo cierto es que cuando se contamina, la contaminación totalmente. pasa fronteras como nada y necesitas, así como la justicia federal interviene, necesitarías, como dice Meli, algo federal, ¿no? Una fuerza federal. Bueno, Meli, este es uno de los proyectos más que se suma a la agenda a discutir por el Congreso a partir del 1 de marzo. Habrá que ver si el diputado Aguirre ya también tuvo algún contacto con el ministro de Recursos Naturales, ¿no? Sí, la verdad que no lo sé, pero bueno, siempre los proyectos que se presentan tienen o antecedentes o también conversaciones con el Ejecutivo, ¿no? En este caso Aguirre es de la oposición, pero seguramente hay capaz otros proyectos similares de oficialistas que no conocemos o que tienen años y bueno, y a veces también se toman ciertas coincidencias. Claro, y a lo mejor también es un proyecto conversado con el propio gobernador Valdés, con el propio seguramente. Titular del Poder Ejecutivo en la provincia de Corrientes, y a partir de lo que, repetimos, sucede a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Hoy el epicentro es la provincia de Corrientes, pero periódicamente, permanentemente estamos hablando de incendios en algún punto de la República Argentina. Bueno, vamos a hacer la pausa en esta segunda edición para luego seguir hablando con los diputados nacionales, seguir hablando de la agenda que puede venir en el Congreso de la Nación, la agenda de este periodo de sesiones extraordinarias que culminan el próximo 28 de febrero. Pausa en esta segunda edición por aquí, por Diputados Televisión. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida
pero aún están presentes. Y los que aquí seguimos, con uñas y con dientes. Cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes, lo sientes. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. En combinación o en reformas que tengamos que hacer en el Congreso, vamos a estar de acuerdo. Entonces creo que empieza una etapa nueva. Necesitamos un hombre como él, mesurado, con mucha prudencia, buscando unidad, consenso. Lo importante son la posibilidad de que entre los sectores moderados de quienes tienen las decisiones políticas en el país podamos ir acompañándonos mutuamente. De lunes a viernes. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Muy bien, regresamos a esta segunda edición por aquí por Diputados Televisión, segunda edición por aquí por DTV, y donde estamos viendo, estamos analizando qué es lo que puede llegar a ocurrir en los próximos días. En la próxima semana tendría ya que definirse por lo menos algunas comisiones y la intención que tienen los diputados nacionales. Sabemos que tienen esa intención, la intención de por lo menos sesionar, tener una sesión la última semana de febrero. De esa manera se va a poder llegar a concretar siempre y cuando la semana que viene queden conformadas las comisiones. Si no, es muy difícil. Sí, Fer, no, 2 o 3 comisiones. Ya Nada te digo, más. me dijeron que podrían conformarse la semana que viene, así que sería un puñado de proyectos y aquellos que capaz también tengan competencia en presupuesto. No hubo mayores novedades en lo que tiene que ver con esta semana. Sí hubo conversaciones entre oficialismo y oposición. Pero bueno, hay que ver si a partir del lunes se conoce quizás alguna agenda que tenga que ver con, bueno, conformación de comisiones, dictámenes y llegar al recinto en la última semana. Claro. Donde sí no se cree que vaya a haber sesiones extraordinarias en el Senado, sobre todo porque de los 18 proyectos de extraordinarias, 16 empiezan por la Cámara de Diputados. Claro. Si la Cámara de Diputados sesiona en la última semana, ya cuando son girados los proyectos con media sanción a Senado, bueno, Senado ya sesionaría en marzo. Esa semana, sí. la semana del 24-25, el Senado tiene la sesión preparatoria. Claro, eso sí. Donde elige autoridad, es una formalidad que dura minutos. Y, como decía Meli, el único proyecto que hay es el del Consejo de la Magistratura. Y en el Senado hay un problema, que ese proyecto del Consejo de la Magistratura no tiene consenso. Claro. Recién muy interesante escuchar a Pablo Cervi decir que Evolución Radical no tiene ni siquiera la misma posición que expresó Juntos por el Cambio, pero en el caso del Senado, el oficialismo puede juntar una mayoría, pero ¿qué pasa si alguno tiene COVID? Claro. Perdés la mayoría. Ahí está, Bueno, exacto. este tema que casi se elimina la ley de bienes personales en diciembre puede repetirse y por eso me parece que el Senado no va a abrir por un buen tiempo. Sí. Bueno, sí. No, Senado en el cual el oficialismo ya se ganó una nueva aliada también, ¿no? Ah, sí, claro, Sí, la Clara diputada, Vega. la senadora Clara Vega, de senadora por Pero la si provincia. tenés 2 o 3 con COVID, tenés Sí. minoría y bueno. También está ese tema, ¿no? El tema del COVID, porque tampoco se terminó hablando entre los bloques, ni en diputados ni en el Senado, qué hacer en ese caso. Claro. Sino lo que está no hay vigente. sesión remota, hoy no es, hay protocolo de sesión claro, remota vigente. Hoy Ninguna de las lo dos. vigente es la presencialidad, que está en el recinto, llega al recinto y discute y vota un proyecto de ley. Nos vamos a ir a la provincia de Santa Cruz. Diputada Roxana Reyes, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes. Bueno, a ver, hablábamos un poco de ver si la próxima semana ya se confirman finalmente las comisiones, se van integrando por lo menos algunas, las necesarias para discutir algún proyecto, para que la última semana de febrero se termine discutiendo algún proyecto medianamente consensuado en el recinto de la Cámara de Diputados. Sí, esperemos que así sea. De todos modos, nosotros estamos con actividad. Yo, en mi caso particular, estoy representando a la Argentina en el Parlatino. En este momento me hice unos minutos para poder atenderlos. Estamos en una misión diplomática donde, bueno, se van a elegir las autoridades para el nuevo periodo y han trabajado comisiones. Ayer participamos de la comisión de trabajo. Yo he sido designada como titular para la Comisión de Familia, de Niñez, Juventudes, que también he tenido la presidencia en la Cámara de Diputados en el periodo anterior, en la Cámara de Diputados de la Nación, y tratando temas que no son transversales a la agenda de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Así que, bueno, con mucho trabajo. Por eso acepté esto de transmitirles un poquito a ustedes qué es lo que estábamos haciendo ahora junto con otros parlamentarios argentinos. Ahora, Diputada, Roxana, ahí están trabajando en conjunto, digamos, oficialistas, opositores, digamos, Frente de Todos, Juntos por el Cambio, con una postura en común según los temas, o también hay diferencias como podemos ver en la Cámara de Diputados de la Nación. Mira, no, en este momento casualmente hemos encontrado consensos en temas que nos unen, temas que son transversales. Yo soy muy partidaria del diálogo en muchas materias que en definitiva traen un beneficio común.
todo lo que tiene que ver con niñez, juventud, de género. No puede haber una grieta realmente en temas como eso, en tema de niñez, sobre todo educación, salud. Y bueno, en cuestiones tratamos una declaración, hicimos una jornada sobre la reafirmación de la soberanía argentina en las Islas Malvinas y pedimos, junto con los diputados del Frente de Todos, es más, algunos diarios titularon, 2 diputadas patagónicas cierran la grieta con las Malvinas. En realidad la causa de Malvinas no tiene grieta para nadie y es un tema que levantamos y embanderamos todos y logramos que se intente hacer un llamado al Reino Unido para el reinicio de negociaciones y que cumpla el derecho internacional y escuchamos a Aldo Leiva. La verdad que el diputado Aldo Leiva vino a exponer y fue realmente emocionante. Sería bueno que ustedes se hagan del audio de la exposición de Aldo porque realmente lo hizo adelante de diplomáticos. Excombatiente de Malvinas. Excombatiente de Malvinas, Aldo Leiva. Excombatiente diputado de Malvinas, del Frente de y Todos. que hizo, exactamente, que hizo realmente una exposición que nos llenó de orgullo a todos. Por eso te digo que hay muchos temas, entre ellos obviamente que la causa Malvinas, donde nosotros podemos demostrar unidad, podemos trabajar juntos en un ambiente de camaradería. Estamos todos juntos acá, junto con Frente de Todos, y de hecho representando al país como corresponde cuando estamos fuera de nuestro país, unidos como corresponde. Diputada, bueno, estábamos leyendo recién justamente lo que es la agenda del Parlatino. Le voy a hacer 2 preguntas. Primero, le voy a pedir que cuente un poco qué es el Parlatino y por qué es importante, porque lamentablemente hace un par de años hubo una especie de campaña de desinformación respecto a la supuesta no necesidad de organismos regionales como es el Parlatino, bueno, como es el Parlasur. El Parlasur, exactamente, que, bueno, primero le voy a pedir eso y después la agenda, porque por lo que tengo entendido hubo una exposición de una dirigente de la CEPAL sobre cómo quedó América Latina después de la pandemia, justamente el aumento de la pobreza, el aumento, la presión de la desigualdad que ya había de antes y ahora se acrecentó. ¿Qué balance hicieron? Sí, hay un informe muy interesante. También lo podemos circularizar y que se conozca y que se difunda, donde se analizaron cómo hemos quedado los países latinoamericanos después de la pandemia, cómo la atravesamos, cómo abordamos la situación en cuanto a niveles de vacunación y sobre todo, bueno, lo que a mí me interesa es un tema que lo vengo trabajando hace mucho, que tiene que ver con la niñez, con la juventud, con la educación. La cantidad de niños, de adolescentes que perdieron la posibilidad de estudiar, de educarse durante pandemia por esta brecha que se amplió en la pandemia, porque bueno, no todos han tenido acceso a medios virtuales o digitales y esto ha generado realmente una gran deserción escolar que no estamos ni siquiera midiendo en este momento y que debe ser agenda inmediata de todos los gobiernos y de todos los estados de Latinoamérica y el Caribe. Fundamentalmente eso es uno de los temas que se trató, así como el tema seguridad, como el tema pobreza, como el tema desempleo, quienes han quedado fuera del mercado laboral, cómo tenemos que trabajar con aquellos de por encima de 40 años que han quedado fuera del mercado laboral y que hay que generar condiciones para que puedan reinsertarse laboralmente, que puede ser lo que más les cueste. La verdad que tenemos una agenda de trabajo muy importante. Este es mi primer año en el Parlatino. Estoy muy interesada en poder presentar proyectos desde la Argentina. Nosotros somos vanguardia en muchos temas que tienen que ver con el género, con la diversidad, bueno, derecho laboral. Vanessa Siley del Frente de Todos está trabajando en la Comisión de Derecho Laboral y ayer la acompañamos a una exposición muy interesante también que hizo. Y bueno, esperando realmente que nos podamos nutrir de las experiencias que está viviendo toda Latinoamérica y el Caribe y poder trabajar juntos porque se convierte en una cocina de proyectos donde se van analizando distintos proyectos que pueden tener incidencia luego en nuestro país y nos enriquece legislativamente como parlamentarios. Así que bienvenido sea esto de la integración regional
y vamos a seguir trabajando en ese sentido. ¿Qué tal, diputada? Melisa Jofre la saluda. Ha hecho hincapié... ¿Cómo estás, Melisa? Bien. Ha hecho hincapié en bueno, el tema niñez y educación, en las dos respuestas que nos estaba dando. Antes de ir al Parlatino, realizó una presentación, puede ser, en su provincia respecto al protocolo para la vuelta a clases en Santa Cruz. Así es. Mira, concretamente encabecé una presentación que también firmaron los senadores nacionales Belén Tapia y Eduardo Costa y los diputados provinciales del bloque del opositor en Santa Cruz, donde le planteábamos a la gobernadora, al ministro de Salud, a la presidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz y también a la Defensora Nacional del Niño, Marisa Graham, la necesidad de que no se ponga ningún tipo de obstáculo para el acceso a la educación presencial, integral y sin ningún tipo de discriminación, porque sacó una resolución el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, a modo de la misma que tiene Formosa, donde exige la vacunación como condición para poder ingresar a los establecimientos educativos, lo cual entendemos que no, siendo que la vacuna... entendemos, no somos antivacuna, entendemos lo que la vacuna representa, estoy vacunada y creo que todos los legisladores lo están. Sí, también respetamos a aquellos que no quieran aplicarle la vacuna a sus hijos, sobre todo de 4 años en adelante, y que en definitiva al no integrar el plan oficial de vacunación, al no ser obligatoria la vacuna, no entendemos cómo pueden obligarlos a ellos y si no negarles la educación presencial, ¿no? Entonces, la verdad que además no sucede esto en el resto del país, en ninguna provincia, salvo Formosa y Santa Cruz, no tiene fundamentos para solicitarlo porque de la mano de eso se hacen fiestas multitudinarias con cantantes y actores internacionales donde no se pide ningún tipo de protocolo y se juntan miles y miles de personas sin vacunación, sin pedirle el sistema de vacunación, el pase, de modo tal que creemos que con los chicos no tenemos que tomar esta medida y que tenemos que garantizarles en condiciones de seguridad la educación a todos los niños de la Argentina en condiciones de igualdad. Diputada, con respecto a las brechas que recién hablaba que se dieron en toda América Latina entre los chicos que pudieron ir a la escuela y los que no pudieron, en realidad los que pudieron conectarse y los que no pudieron conectarse, los que pudieron continuar, las personas de más de 40 años que pudieron continuar con un trabajo y quienes no. En Argentina, ¿qué proyectos cree que tendrían que llevarse adelante como para reducir esta brecha en el futuro? Mira, fundamentalmente yo siempre digo que, y se lo pido muchísimo en mi provincia, sobre todo a la gobernadora Alicia Kirchner, a quien le he pedido continuamente el diálogo y le he pedido continuamente que midamos todos estos valores, ¿sí? Tenemos que tener datos. Es como todo, vos tenés que tener el mapa del delito para saber dónde tenés que abordar las políticas públicas de acuerdo a las necesidades que hay. De la misma forma tenés que tener medida el nivel de abandono escolar, ¿sí? Y las causas, y para esto tiene que haber un programa que realmente tome conciencia de la urgencia de ir a buscar a los niños, niñas y adolescentes que han abandonado la educación o que no habiéndola abandonada no han adquirido conocimientos. Para eso tiene que haber un debate muy profundo y la educación tiene que ser agenda de gobierno. Tiene que estar el tema en agenda, porque a veces vemos que se habla, no sé, del Consejo de la Magistratura, de temas de la justicia, de temas tan alejados a veces de lo que siente el vecino, ¿sí? Y la mamá del papá está viendo que su hijo, que estaba en segundo año, no aprendió a leer y a escribir con un celular, ¿sí? Nos cuesta a nosotros conservar la atención en una pantalla, en un celular durante tanto tiempo, y entonces esto es lo que nosotros tenemos que ir a buscar, porque convengamos que el primero, el segundo y el tercer año de escolaridad es donde se forma la lectoescritura y es el periodo más importante de la educación de un niño, y entonces no podemos dejarlo solo porque se aumentaron las brechas. Tenemos chicos que han tenido 4G, conectividad, maestra particular y el papá o la mamá al lado, y hay quienes han tenido un solo celular sin 4G para 3 o 4 hermanitos o más y no han tenido posibilidad de acceder a la educación. Tiene que ser política de Estado, tenemos que trabajar en la Comisión de Educación y de Familia, Niñez y Juventudes en pleno sobre este tema y tenemos que adoptar medidas legislativas y de gobierno
que vayan y decidan ir a buscar a estos jóvenes, pero primero además tenemos que medir la situación y tiene que haber un método para hacerlo y poder llegar a conclusión. El presidente Alberto Fernández dijo en el día de ayer que en 2022, ya que no había elecciones, tenía que ser el año de la educación. ¿Considera usted también esto? Yo creo que todos los años tienen que ser los años de la educación, no el 2022, ¿no? Realmente en el caso de Santa Cruz hemos perdido muchísimo ciclo lectivo. Los chicos ya saben, y esto es lo peor, los chicos ya saben que pasan por decreto, que pasan solamente con ir, que no tienen que hacer el esfuerzo, que no son reprobados, ¿sí? Y esto le está haciendo mucho daño a lo que tiene que ver con su educación superior, genera frustraciones, y bueno, ya sabemos lo que significa un proceso en el cual los jóvenes no han llegado a tener una educación básica de calidad. De modo tal que no creo que el 2022, no coincido con el presidente, sea el año de la educación. Aún en pandemia, y se lo decíamos, y presidiendo la Comisión de Familia, hicimos jornadas en ese sentido, donde planteábamos que mientras esté atendiendo la salud, había que atender otros temas, que eran la otra pandemia, ¿sí? Hemos tenido una situación de salud mental y nos hemos visto afectados en la salud mental de una forma realmente preocupante, y no estoy esperando que una ministra de Salud me diga que el 2022 es el año de la salud, ¿no? O de la salud mental, o el año de la discapacidad. Creo que tenemos un Estado muy pesado, con muchos recursos humanos, ¿sí? Con muchos cargos, ministerios y demás, y creo que podrían actuar todos en forma mancomunada y solidaria para que todas las áreas estuvieran cubiertas, como es el género, como es la diversidad. El Ministerio de Género realmente tendría que también pensar que la mujer ha sido en muchos sentidos la que ha salido más perjudicada, porque ha tenido el cuidado prioritario de los niños que han estado tanto tiempo, las niñas y niños que han estado tanto tiempo en la casa, y han visto una sobrecarga adicional a lo que venían sufriendo, y entonces el Ministerio de Género también debería poner la mirada en el trabajo sobre esto, sobre todo en los barrios y en los lugares más carenciados. Todos tenemos que poner un poquito en esto de salir de la pandemia de la mejor forma posible, ¿no? Diputada, le quedó responderme tema laboral, la brecha laboral. América Latina es un lugar de mucha informalidad, la pandemia se sufrió un montón. ¿Qué se habla? ¿Cómo se resuelve esa situación? El diagnóstico está claro que es tremendo, pero ¿cómo se resuelve? Mira, hay varias formas de mirar esto. Sí, lo cierto es que nosotros sabemos que quien genera empleo y las pymes, las pequeñas empresas, los pequeños emprendedores, yo lo veo en mi provincia, hablo de pronto con quien hace tanques de agua, ¿sí? En mi provincia, en Caleta Olivia, o quien tiene distintos emprendimientos de cereza, de producción agropecuaria. Todos me transmiten que con los altos costos impositivos que tienen, los altísimos costos impositivos, la presión fiscal que tienen, resulta muy difícil encarar esto de poder invertir, reinvertir y generar nuevas fuentes de trabajo. Nosotros tenemos que pensar en políticas de incentivo de nuevas fuentes de trabajo, ¿sí? De capacitación. Para esto también es importante, yo tengo presentado un proyecto que tiene que ver con medir de acuerdo a las actividades productivas de cada lugar, la capacitación que está faltando. En mi provincia, por ejemplo, falta gente capacitada en cuestiones específicamente de la región. Para cosechar la cereza en la zona de los antiguos, ¿sí? Se trata de buscar gente de otra región, que esto obviamente encarece muchísimo el producto por la falta de capacitación de jóvenes o de adultos en esa región. Hay que empezar a pensar un proyecto de país. Para pensar un proyecto de país tenemos que pensar realmente qué tenemos. Somos un país muy rico. Nosotros, por ejemplo, en Santa Cruz tenemos litoral marítimo, tenemos pesca, puertos, oro, minerales, petróleo, turismo. El turismo, lo único que nosotros difundimos en turismo es el glaciar Perito Moreno, y nosotros tenemos el Parque Nacional Monteleón, el único parque nacional marítimo del país, cerrado, con un candado y sin explotar, ¿sí? Y además tenemos el Parque Patagonia, tenemos la Cueva de las Manos, el río Pintura, toda la Ruta 40,
tenemos distintos... La Cueva de las Manos, la Cueva de las Manos se visita habitualmente, es uno de los lugares que más me llama la atención, porque nadie habla y es histórico, o sea, es un monumento prehistórico de la Cueva de las Manos. Mira, por eso quiero trabajar en la Comisión de Turismo, que no pude hacerlo en la gestión anterior, y me interesa mucho la Comisión de Turismo, porque la Cueva de las Manos es un monumento histórico que deberíamos tenerlo como uno de los destinos turísticos más importantes de la provincia, junto con el Bosque Petrificado, junto con el Parque Patagonia. El Parque Patagonia, vos tenés zonas donde ves colores diferentes de una montaña, amarillo, rojo, la verdad es una cosa preciosa. Tenés el Parque Monteleón que debería, bueno, lo que es deseado, la isla Pingüinos, y todo eso es trabajo si nosotros lo explotáramos debidamente y viéramos cómo generar, y para eso hay algo fundamental que ofrecerle al inversor, al que puede poner la gastronomía, la hotelería, y hay que poner transporte. Nosotros tenemos que tener conectividad. Santa Cruz tiene un solo aeropuerto, el de Río Gallego, y el otro aeropuerto, obviamente, el de Calafate, ¿no? Pero después no tiene aeropuertos, no tiene conectividad. Nosotros no le podemos ofrecer a un turista internacional que venga a Santa Cruz y tenga que hacer 700, 800 kilómetros por tierra en caminos realmente peligrosos, ¿sí? Entonces hay que pensar, si queremos generar fuentes de trabajo, hacia dónde queremos ir en turismo, en desarrollo, en producción, en diversas matrices productivas que tiene nuestra provincia, nuestra nación, y que hay que diversificar. Roxana, ¿se definirán las comisiones la próxima semana? De esta manera, avanzar en algún proyecto. ¿Cómo ve la posibilidad de discutir algún proyecto, por lo menos la última semana de febrero? ¿Y cómo ve esa posibilidad, ¿no? Que la próxima semana se definan los lugares en las diferentes comisiones. Mira, no lo sé, yo estoy tan expectante como todos los diputados que hemos manifestado cuáles son las comisiones en las que nos interesa participar de acuerdo a nuestra preparación, nuestra idoneidad, nuestro conocimiento. Entiendo que se podría estar destrabando y que de pronto podríamos llegar a tener trabajo de comisiones y alguna sesión para fin de mes. Ojalá pueda ser así. Yo creo que en la situación en la que está el país, lo que nos están pidiendo es diálogo, es trabajo, es que estemos a la altura de las circunstancias, y ustedes verán solamente en esta entrevista la cantidad de temas que podemos sentarnos a tratar y a conversar los argentinos en una agenda que tiene que ser transversal y que no nos puede dividir en absoluto. Sí, por eso estábamos viendo que hay un montón de temas, superando la agenda de los 18 temas que envió el Ejecutivo para discutir en extraordinarias. Lo que falta es ponerse de acuerdo. Totalmente. La mesa en la cual se tengan que poner de acuerdo y discutir, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, vos fíjate que hay temas que no pueden ser tan conflictivos y que nos permitirían hacer el ejercicio de trabajar y de acercarnos, ¿no? Sin prejuicios y sin condicionamientos de otra índole. Yo, por ejemplo, planteo, ha habido casos de violencia con la niñez, ¿sí? Durante toda la pandemia hablábamos de que los niños, niñas y adolescentes probablemente vivían con quienes los maltrataban o los abusaban encerrados, porque el maltrato y el abuso infantil se genera en mayor escala dentro de los domicilios, ¿sí? Dentro de la familia. Y planteábamos, hay que tener una línea 102 con alcance nacional, tenemos que sacar la ley. No salió en toda la pandemia y eso realmente es terrible. Hoy en día no tenemos una línea con alcance nacional que reciba una denuncia cuando vean un maltrato, un abuso. Después lamentamos cuando hay algo, que un niño o una niña que ha fallecido por cuestiones de maltrato, pero tenemos que ponernos a trabajar en estas cosas que son fundamentales y son herramientas. O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ley Abigail, que es la ley de capacitación en materia de derechos de la niñez, que falta tanto, al modo de la ley Micaela sobre derechos de género. Tampoco creo que existan brechas ni exista grieta en temas que afectan a nuestra niñez y que nosotros tenemos que realmente trabajar. O sea que mire si habrá temas fuera de los que han sido mandados por el Ejecutivo. Sí, diputada, consultarle bloque radical, bloque evolución. Hoy hablamos con el diputado Pablo Servi del bloque evolución y dice, va a haber una unificación. Hay otras personas del bloque evolución que uno escucha que no parecen ir en ese sentido. ¿Cuál es su expectativa? Bueno, la verdad que Evolución es quien se escindió o se separó del bloque radical. Pero usted los puede ir a buscar también.
Totalmente. Y soy de las que realmente creo que tienen que volver. Realmente creo que tienen que volver. A ver, ¿qué decirte? Es claro que nuestro partido, la Unión Cívica Radical, y fundamentalmente luego de la conformación con las nuevas autoridades y la presidencia de Gerardo Morales, hizo una manifestación expresa y concreta sobre la necesidad de que se unifique y que Evolución vuelva al bloque de la UCR. Creo que se deben dar todos los esfuerzos y deben darse todos los diálogos necesarios, porque es lo que nos pide la ciudadanía. La ciudadanía está pidiendo unión, ¿sí? Y que no nos desgastemos en divisiones estériles cuando hay tanto que resolver para la ciudadanía. Así que sí, yo obviamente, si propicio el diálogo con el Frente de Todos y con todos los bloques que existen en la Cámara, y además practico ese diálogo siempre que sea posible en márgenes o en condiciones de respeto y respetando el disenso y respetando las diferencias, cuanto más dentro de mi partido, ¿no? Diputada, consultarle porque, bueno, Mauricio al principio le pedía esta explicación, ¿no? de bien qué es lo que hace el Parlatino, y preguntarle si una vez que concluya todas estas jornadas se firma como un documento o a qué conclusiones se llega, porque están trabajando en distintas comisiones, como usted mencionaba. Sí, funciona el Parlamento, es un Parlamento integrado por los distintos países latinoamericanos y del Caribe, ¿sí? Y se llevan temas a las distintas comisiones con la misma forma que se hace en los parlamentos de cada uno de los países, temas que resultan comunes y donde tenemos agenda común, donde se debate y se sacan obviamente resoluciones desde el Parlatino. Probablemente salgan algunas en esta asamblea y sigamos trabajando obviamente durante el año para traer nuevos temas. Yo recién estoy ingresando, tengo muchos temas para llevar, tengo mucho interés en que todos los temas de niñez y juventudes se traten y de género. Estoy en esa comisión, así que voy a tratar de que Argentina, que es vanguardia, pueda presentar distintos proyectos que me interesan muchísimo. ¿Y los parlamentarios con los que usted toma contacto consultan respecto a la situación argentina y en las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional? Se habla en general de la situación de Latinoamérica, ¿sí? Lo que tiene que ver con inflación, lo que tiene que ver con desarrollo, desempleo. Obviamente en algunas cuestiones se ha hablado de la situación particular de la Argentina, pero no focalizándolo en cuestiones particulares, sino lo que nos toca como región. Diputada Roxana Reyes. Los voy a tener que dejar porque me están llamando. No, por favor, ya abusamos bastante de los tiempos del Parlatino. Abuso, por favor. Roxana, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. La diputada Roxana Reyes, diputada del radicalismo de la provincia de Santa Cruz, y en estos momentos en misión diplomática. Sí, ¿no? Representante argentina el Parlamento de América Latina. Son lugares donde muchas veces se consiguen políticas integradas a todo el continente que después llegan en formato de proyecto de ley, que después se aplican y que tienen ahí su origen. Es muy interesante. Muchas veces se menosprecia porque no son decisiones vinculantes, pero sí son negociaciones políticas que derivan en decisiones vinculantes de los países. Claro, y además me parece que es sumamente importante por la interrelación que van teniendo los diputados de los diferentes parlamentos. Sí, ni hablar. Se nutren obviamente con cada uno de sus pares de los diferentes países y regiones del continente, y también, bueno, trabajan los diputados, como vemos, de oficialismo y oposición de acá, codo a codo, cuando están allá, ¿no? Qué bueno sería también que ese trabajo, como decía la diputada Roxana Reyes, en tantos temas que requieren del consenso y el acuerdo, se pudiera dar aquí también. Claro, qué herramienta tan interesante e importante para la vinculación política también de los gobiernos y de los partidos de gobierno. Cuando se da las reuniones, por ejemplo, como esta, ¿no? de Parlatino, o la reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial, donde de repente, como bien decía Mauricio, a veces esas relaciones políticas entre los distintos referentes de los partidos políticos que gobiernan pueden destrabar algún tema
a discutir después por los poderes ejecutivos. Sí, aparte escuchamos tantas cosas, Fernando, estos años, que somos los peores de la región, y la región tiene problemas comunes, hay algunos países que tienen más problemas que otros en diferentes temas, y que los legisladores hablen entre ellos, se conozcan. Y en este caso Rosana Reyes dejó varios títulos, dijo, hay un problema de brecha en toda Latinoamérica histórico que se agravó en educación y en trabajo. Claro. Y es un tema. Sí, sí, claro. Me parece que también el reflejo de estos problemas están en las lecturas que se hacen después de los resultados electorales en las elecciones que van renovando poderes ejecutivos en la región. No, pero la informalidad, yo recuerdo cuando empezó la pandemia, se hablaba de España como el país con mayor informalidad de Europa y tenía, no sé, 25%, creo que era el número de trabajo informal, muy por debajo de cualquier país de América Latina. Por lo tanto, sabíamos que íbamos a tener este problema con la pandemia. Bueno, si ahora la pandemia empieza a irse, tenemos que abordarlo. Claro. Y muchas veces las conclusiones a que se lleguen y disparadores de esos debates internacionales permiten también tener discusiones aquí en el Congreso de la Nación. Sí, a veces se plasman en proyectos. Porque los legisladores llegan con un montón de información y también de experiencias en cuanto a, bueno, comparar cómo es la situación en determinado país o qué se hizo para determinado problema. Y bueno, eso también obviamente los nutre, ¿no? De después poder hacer iniciativas que obviamente estén contextualizadas a lo que es Argentina, pero sí ya, bueno, tengan la visión, ¿no? de cómo funcionaron ciertas medidas en otros lugares. Claro. Bueno, vamos a escuchar diferentes voces que tiene este Congreso de la Nación. Alejandro Topo Rodríguez habló con Diputados Televisión de esta manera. Me parece una decisión legítima de un diputado decidir acerca de su voto en torno a un proyecto de su propio gobierno. Toda otra consideración, calificación, reflexión, no me corresponde a mí, sería una falta de respeto. Y especialmente me parece que es un tema de profunda reflexión para la coalición de gobierno. Yo reitero, hace bastantes meses venimos planteando que el principal desafío de la Argentina en materia política es la unidad de concepción de la actual coalición de gobierno. Y en ese sentido, me parece que la decisión del diputado Kirchner es un indicador de que algo debe resolverse allí. Sí, ¿y el silencio de la vicepresidenta en este sentido? ¿El silencio respecto de qué? Bueno, que no se expresó respecto a la decisión que tomó su hijo. Y bueno, pero eso es una responsabilidad de ustedes. Tienen que ir preguntarle, indagarla. Imagínense que no soy yo quien para valorar si hay un funcionario de tan alto rango que tiene que hablar o no tiene que hablar. No tengo consideración al respecto ni opinión. Sí me parece que es un buen desafío, sería desde el punto de vista periodístico muy interesante que ustedes le puedan preguntar. Alejandro Topo Rodríguez del bloque Identidad Bonaerense. Ese bloque también lo integra la diputada Graciela Camaño. La mencionamos porque Mauricio va a hablar sobre un proyecto que hoy está en extraordinarias, que el Ejecutivo habilitó el tratamiento de este tema, que tiene que ver con la plataforma marítima de la República Argentina y que se lo conoce como agujero azul. Mauricio, ¿de qué se trata? Sí, Fernando, porque es un proyecto que ya se presentó hace bastante, que tuvo un primer debate en comisión, y me animo a decir, como el proyecto es el mismo, no cambió, pero fue madurando con los meses, porque tiene muchas aristas y vamos a tratar de comentarlas todas. En principio, el proyecto de la diputada Graciela Camaño crea 164.000 kilómetros cuadrados de área protegida en la plataforma continental argentina. Ya vamos a contar qué significa plataforma, para no confundirnos. En esa zona se hundió el submarino Ara San Juan y yacen los restos de la tripulación denominada agujero azul. Hasta ahí inclusive hay también un homenaje, podemos decir, a los 44 tripulantes del submarino que desapareció, recordemos, después se encontraron los restos del 2017 a 2018, no sabíamos dónde estaba, y después finalmente se confirmó que se hundió en esa zona. La declaración, o sea, la declaración de reserva, comprende la protección de la biodiversidad marina, la investigación científica y la defensa, atención con la palabra defensa, de la fauna marina. Solo el 8,2% de los espacios marinos bajo jurisdicción argentina están protegidos, una figura reciente creada desde 2014. ¿Qué significa esto? Vamos a seguir porque el proyecto, insisto, tiene varias aristas que me parece que cuando se trate van a saltar. La región comprendida está por fuera de las 200 millas de la zona económica exclusiva. Son aguas internacionales. Esto es interesante. O sea, si vamos con lancha, con Fernando, por la zona donde está el agujero azul,
no estamos en Argentina, estamos en aguas internacionales. Ahora, el lecho y el subsuelo sí es argentino, a partir de un reconocimiento que hizo la ONU en 2016 tras 7 años de gestiones diplomáticas. Somos el único país que logra con gestiones diplomáticas ampliar la plataforma y no lo festeja. La verdad que es increíble que no estemos por lo menos condecorando a estos diplomáticos que lograron ni más ni menos que seamos más grandes como país. Somos un país que tiene tierra y que tiene agua. Y nos encontramos con una zona, a partir de lo que fue este fallo de la ONU, del Comité de Límites de la ONU, que en realidad responde a la Convención Internacional del Mar, la CONVEAR. Esto permitió al país explotar y explorar el lecho y el subsuelo marino de esa porción. O sea, por fuera de las 200 millas, pasan las 200 millas y tenemos un tramo más, a partir de ciertos accidentes marinos, en donde podemos explotar y explorar el lecho y el subsuelo. El área abarca una zona de actividad pesquera y, atención, presunta ilegalidad. Claro, los barcos pueden transitar por ahí, pero el lecho y el subsuelo es nuestro, a partir de hace poco. Por tratarse de aguas profundas, hay una gran biodiversidad y presencia de cañones submarinos que transfieren sedimentos y materia orgánica. El mar Atlántico, dice la diputada Camaño, es una de las zonas que más incrementó los casos de pesca ilegal y en 2020 el Congreso aprobó una ley para aumentar las penas. ¿Por qué digo pesca ilegal? Estamos escuchando mucho pesca ilegal. Y cuando se trató y este hace tiempo que venimos escuchando. Sí, cuando se trató este proyecto se habló poco de ese tema. Me parece que se va a hablar cada vez más porque hay una acusación internacional, sobre todo de Estados Unidos, a China, de explorar, por ejemplo, el mar Atlántico y llegar hasta la milla 200. Y claro, los peces, por ejemplo, las vieiras que nos comemos en Puerto Madryn, no miran que hay 200 millas, van y vienen. Bueno, imaginémonos, si no podemos llevar un barco a hacer una línea de defensa en 200 millas marinas, que es nuestra zona económica exclusiva, el barco extranjero que llega a esa zona te depreda el lecho y el subsuelo. Ahora, si no tenés dinero para llevar barcos a tu zona de límite, eso te va a pasar siempre. Bueno, hay una denuncia de Estados Unidos que se aprovecha China supuestamente de países pobres como el nuestro, que no tiene una defensa fuerte, para ir y depredar el mar. Vos sabés que algunos diputados, algunas voces señalan por qué ahora que el presidente viajó a la República Popular China no se plantearon... ¿Por qué no le preguntó? ¿Por qué no le preguntó? En realidad no le puede preguntar, porque no le puede preguntar si es cierto que hay barcos de su país que hacen algo ilegal. Claro. Exactamente. Esa es Sabemos una cosa, cuál va a ser la respuesta. Inclusive ingenua, me pareció, sí, un comunicado que hubo de la coalición cívica. Es un tema de relación de fuerzas. Necesitamos barcos que vayan hasta ahí. Y también necesitamos ver si estamos explotando esa fauna marina como las puede explotar otro país. Claro. Por ahí no le estamos prestando atención, no solo en la defensa, sino en la pesca. Vamos a ver un mapa, uno de los tantos mapas que tiene este proyecto de Camaño que explica todo eso. Por empezar, límite de zona económica exclusiva, ahí la vemos. Esas son las famosas 200 millas. Acá tenemos la costa, nos estiramos 200 millas. Todos los países tienen 200 millas de zona económica exclusiva. O sea, si vas a 200 millas antes, si vas hasta 200 millas antes de cualquier país, estás transitando dentro de la potestad de ese país. Te puede parar, está en una lancha con Fernando y con Melissa, ¿qué hacen ustedes acá? Bueno, no podemos hacer nada. Lecho y subsuelo obviamente le pertenece al país, como se llaman en estos casos los países ribereños. Lo que consigue el Estado argentino a partir de este fallo de la ONU es que también se pueda explotar esta parte. Este es el agujero azul, ni más ni menos. Una zona que Argentina tiene hace relativamente poco. O sea, somos dueños de estos, reconocidos internacionalmente, hace muy poco. Claro. Lo que pasa es que no lo festejamos. Y que por lo tanto no hay legislación al respecto. No, hay una legislación, hay una ley, sí, es una ley que reconoce esta zona como propia en el año 2020. No sé por qué se tardó de 2016 a 2020. Me llamó bastante la atención eso. La Cancillería hace un trabajo permanente de reconocimiento. El tema es tener dinero para llevar barcos hasta esta zona, donde los puntitos rojos, en este mapa que está en el proyecto de Camaño, son los barcos que están pescando. Claro. ¿No? O sea, son barcos que están acá, pueden estar acá, pero no pueden pescar. Y son muchos. Son muchos. No creo que sean de un solo país. Me parece que ahí hay una mirada un poquito corta de que son solamente de un país. Deben ser de varios países, pero lo cierto es que algún elemento de disuasión debería tener Argentina para llegar hasta esta zona y tratar de que estos barcos no pesquen. Claro. O sea, la ley no va a dar dinero para que la Marina pueda llegar hasta ahí. Lo que va a hacer es proteger la zona y incentivar a que haya un presupuesto
de defensa, entre otras cosas. También hay que explotar esta fauna marina porque para algo la tenemos. Sí. O sea, si defendemos y no lo usamos tampoco tiene mucho sentido. Yo diría que esta parte del proyecto todavía no fue muy debatida, inclusive cuando se trató en comisión, y me da la sensación que cuando se retome, un poco por la gira del presidente a China, por estos ruidos que está viendo de la oposición, que tiene una mirada de China diferente a la que tenía cuando Macri era presidente, me da la sensación de que este tema de la defensa se volverá a escuchar. Claro, y me parece que es un tema sumamente interesante e importante para discutir en este Congreso de la Nación, porque cuando hablamos, no solo este tema de la ley de agujero azul, sino cuando se habló del tema de la pesca ilegal en la República Argentina, que fue, me parece, uno de los primeros proyectos en discutirse cuando se inició la pandemia en nuestro país. A partir de la nueva modalidad virtual y mixta que había en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, uno de los primeros proyectos a discutirse fue el tema de la pesca ilegal y esta posibilidad de incrementar las multas. Y se habla de esto y se mostraban estos mapas, ¿no? Respecto y se mostraban filmaciones donde había una cantidad enorme que parecía de lucecitas que parecían que eran barcos, que parecía una avenida. Eran filmaciones con ese mapa de recién. Lo que decís es otro proyecto de ley que se aprobó en paralelo al reconocimiento de esta zona de la plataforma continental, que tiene que ver con aumentar las penas, porque era más caro llevar el barco que las penas que había por la pesca ilegal. Pero siempre es un presupuesto enorme. Por ejemplo, que esos barcos de ahí sean argentinos, que eso serían demasiados seguramente, no hace falta tanto, es un presupuesto enorme, que en este momento el presupuesto de defensa de Argentina es bajísimo, de lo más bajo de América Latina. Por lo tanto, es imposible que Argentina pueda defender esa zona si no incorporan en el presupuesto nacional el gasto en defensa. Claro, y hay que ver si eso lo puede defender únicamente Argentina o necesita ayuda internacional con satélites y demás. Claro, sí, obviamente. Tenemos que llevar nosotros barcos a la línea de la zona económica exclusiva para que no llegue alguien. De hecho, uno se hace la pregunta cuando uno estudia este tema y dice, ¿y por qué Argentina no lleva barcos a otros países? Bueno, no puede llevar ni siquiera 200 millas para llevar a otros países. Evidentemente hay otros países que pueden llevar a 200 millas y a su vez recorrer por el mundo. O sea, es un poco la pelea de grandes contra chicos, ¿no? Y sí, seguro. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Con este proyecto que se habló mucho. Graciela Camaño hace tiempo que viene hablando, que se avanzó durante lo que fue el periodo parlamentario 2021 y veremos a ver qué es lo que pasa en este periodo parlamentario 2022, no solo en estas extraordinarias, que de no aprobarse será un tema para las sesiones ordinarias. Sí, tiene el aval de Cancillería y del Gobierno Nacional, por supuesto, y ha habido plenarios. A lo que no se había llegado nunca era a un dictamen, y se quiso tratar sobre tablas en una sesión también, pero bueno, Juntos por el Cambio votó en contra. Pidió en ese momento Juan Manuel López, presidente de la coalición cívica, que se discutiera de forma más profunda en comisión y bueno, esa moción no avanzó finalmente. Bueno, y hablamos de diferentes proyectos y hablamos de temas que hablan los propios legisladores nacionales. Uno, obviamente, lo venimos repitiendo casi de manera sistemática, el tema que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la postura que tienen que tener cada uno de los bloques, de las bancadas, desde el bloque del PRO, desde Juntos por el Cambio. El diputado Gerardo Milman decía lo siguiente. El problema es que, a ver, ¿qué dice la Constitución y qué dice la ley? La Constitución y la ley dicen que el Congreso debe actuar para aprobar o no un empréstito. El problema es que si el gobierno envía a la Cámara no el empréstito, con el cual no va a tener dificultad. Si el gobierno dice, me voy a endeudar en 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional para hacer lo que hizo Macri, en definitiva, que es pagar la deuda con la cual teníamos y poder conservar reservas, aumentar reservas. Si el gobierno hace eso, va a tener amplio consenso. Ahora, el problema es que puede haber un entendimiento con el fondo que venga en el mismo proyecto de ley el endeudamiento y determinadas medidas, como aumentar impuestos, quitar subsidios energéticos. Habrá que ver quiénes lo pagan, porque ustedes como consumidores o usuarios de la tarifa eléctrica, ¿cuál es la diferencia para ustedes si bajo los subsidios o subo las tarifas?
Bueno, ahí estaba Gerardo Milman. Uno puede estar ubicándolo a Milman en el sector más duro que tiene hoy el PRO, ¿no? Sí, es la mano derecha de los Patricia halcones. Bullrich, ¿no? En los la mano derecha halcones. de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y también en la presidencia del PRO. Y que, en definitiva, la reunión que tuvo el bloque del PRO esta semana, la reunión de las últimas horas de Juntos por el Cambio, y sumado a las declaraciones y posturas que han adoptado desde la coalición cívica Elisa Carrió y desde la Unión Cívica Radical Gerardo Morales, más allá de la reunión de la semana pasada que tuvo el radicalismo de Mario Negri, estarían llevando a que con algunas declaraciones más fuertes o no, o menos, pero lo cierto es que estarían llevando a Juntos por el Cambio para adoptar una postura de acompañamiento, en algunos casos hasta con críticas, ¿no? Pero acompañamiento al fin al acuerdo que alcance la República Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Fue bastante claro, Milman, y un poco fue lo que ayer discutieron y decidieron en Olivos. Se va a acompañar lo que tiene que ver con la refinanciación. Lo que le están pidiendo a Guzmán es que no adoce a la refinanciación pautas macroeconómicas, proyecciones fiscales, mucho menos un aumento de impuestos. No tiene por qué hacerlo, claro. No tiene obligación y se podría complicar. Claro. Sí. Y esta me parece que va a ser una fuerte discusión política, más allá de si se da este acompañamiento, estarían asegurando los números para el Frente de Todos para aprobarlo, ¿no? Para el gobierno tener la aprobación del acuerdo. Pero sí lo que va a tener también es una fuerte discusión política en el recinto de la Cámara. Bueno, sí, ese va a ser otro punto, ¿no? Importante en ver cómo los acuerdos que se den antes, reuniones puertas adentro, se vayan a respetar a la hora de, bueno, tener el debate en la sesión, que obviamente van a ser discursos muy duros de un lado y del otro. Claro. Así como también el oficialismo, bueno, por supuesto todo el tiempo carga con este tema de que la deuda la tomó Macri, también desde Juntos por el Cambio tienen artillería pesada de por qué se tomó ese préstamo, ¿no? Y de las críticas al gobierno que también hoy pasan por, bueno, la falta de un plan económico que lo vienen reclamando desde que asumió Alberto Fernández. Eso no es algo que van a dejar de lado tampoco a la hora de dar la discusión aquí en el Parlamento, ¿no? Claro. Y a partir de la postura que ha adoptado el presidente o el expresidente de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, de no acompañar la iniciativa, también se abre una discusión puertas hacia adentro del Frente de Todos y más específicamente en el grupo más pequeño que tiene que ver con los sectores de la Cámpora u otros sectores que estarían adoptando una postura similar a la de Máximo Kirchner. ¿Cuál es la postura a plasmar en la discusión cuando se dé esta discusión en el recinto? Con una abstención, un voto de abstención al acuerdo, con la ausencia en el recinto a la hora de votar. Me parece que puertas hacia adentro también se viene discutiendo y Tay Hackman esta semana habló de abstenciones, habló de por lo menos 30 abstenciones, ¿no? 30 abstenciones, lo dijo en una entrevista así como si nada. El tema es que las abstenciones del Frente de Todos hoy no son decisivas porque también se abstendría o votarían a favor diputados de la coalición cívica, la UCR y tal vez del PRO. Exactamente. En ese escenario, la abstención del oficialismo es una protesta válida y no termina siendo decisiva para la aprobación. ¿Por qué digo decisiva? Porque si la ley sale con 129 votos, saldría, ¿no? Con 129 votos, entre ellas las abstenciones de una parte del oficialismo, esas abstenciones serían funcionales a su aprobación. Claro. Porque de alguna manera muestran la presencia y la no votación, pero reducen el número que necesitas para aprobar la ley. Claro. Con la ayuda de Juntos por el Cambio, estos oficialistas podrían decir que ni siquiera ayudaron a aprobar la ley. Claro. A ver, lo que muestra la postura de Máximo Kirchner, lo que muestra lo que dijo Tay Hackman de las abstenciones es que el bloque del Frente de Todos no va a tener una postura uniforme. Casi te diría que eso es imposible. ¿No? Ya y me parece que Juntos por el Cambio lo mismo. Sí. Me parece que no todos, más allá de lo que dicen los radicales, más allá de la coalición cívica y más allá de las discusiones internas en el PRO, me parece que hay algunos sectores del PRO que no van a acompañar. Sí, también, pero en cuanto a Frente de Todos ya salieron algunos diputados a reconocerlo, como el propio Daniel Arroyo, por ejemplo, también Sergio Palazzo, dijeron, y Marcelo Casareto, el voto del bloque oficialista va a ser el mayoritario. El propio presidente, Meli.
Él le dijo, el propio presidente lo dijo reconoció, mayoritariamente a favor va a votar mi bloque. Y que seguramente va a ser así. Sí, seguramente de los 118 se habla de que 85 y 90 más o menos votarían a favor. Bueno, y muchos señalan que bueno, las discusiones del bloque puertas hacia adentro, como se da en todos los bloques políticos, no quiere decir que esté todo el bloque unificado con una postura determinada. Es fuerte porque es un tema de gestión, porque conlleva compromisos a futuro, va a haber un presupuesto que va a tener que respetar este acuerdo. Es fuerte que el oficialismo no tenga unanimidad, no es lo que uno esperaría, ¿no? Claro, lo que llevaría a adelantar que en futuras discusiones, a lo mejor hasta de los futuros presupuestos, habrá posturas similares. Va a ser difícil porque el próximo presupuesto tiene que cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario y los oficialistas que votaron en contra. Para reducir el déficit. Claro. Sí, pero como decías, no, también, yo también, esto es opinión personal, también creo que en el PRO va a haber algunos votos que no van a ser a favor, por supuesto, y ahí vamos a ver, ¿no? En definitiva, los extremos dentro de las coaliciones. Claro. Los extremos más duros. Sí, claro, porque cuando hablamos, y el disparador fue un poco también lo que hablaba el diputado Gerardo Milman, y donde le ubicamos al diputado, dentro del PRO están los sectores, los llamados sectores halcones y palomas. Y en los sectores de halcones ahí están, ¿no? Los sectores más duros que tiene hoy el PRO, me parece que no son los que van a terminar acompañando. Pero bueno, también es que el número, cuando uno habla de los radicales, son 33 diputados radicales. Cuando uno habla de la coalición cívica, son 11. Superan ampliamente los rebeldes que hoy se ven dentro del Frente de Todos, y le sumamos la posibilidad de una abstención de los partidos provinciales. Y tenés que sumarle o no, pero me parece que sumarle también el tema de Evolución Radical. Hasta ahora no han dado ninguna declaración, y sí, Martín Tetaz en algún momento se mostró de acuerdo con la propuesta hoy desechada de Patricia Bullrich de pedirle al presidente que se maneje por decreto. Pero si sumamos a esos diputados, más Esper que quiere votar a favor, más López Murphy que quiere votar a favor, bueno, podemos llegar a estar hablando... bloque de Provincias Unidas, hoy algunas representantes de Rioné, de Misiones, ya adelantaban que van a acompañar. Porque son los representantes de los gobernadores. Claro, ahí ya son gobernadores 5 votos de más. Fuerzas provinciales, ¿no? O sea que se va a superar los 129 votos. Acá me apuntan que Esper no estaría de acuerdo con votar. En algún momento lo escuché con ideas de votar a favor en caso de que ayude a salir el default, pero justamente este escenario de si que la ley va a salir... un voto y sería el voto de Esper, yo creo que votaría a favor. Exactamente. Recordemos que al oficialismo, si tuviera todo unido, le faltan 10 votos. Claro. 5 los tiene seguro casi siempre con Provincias Unidas. O sea, siempre le faltan 5. Claro. El tema es que si suma 30, 11, bueno, una abstención, ya estaría... Yo creo que la ley va a salir, pero para mí la nota va a ser el número de votos positivos. Sí. Y además de salir la ley, me parece que lo que va a dejar también es discusiones internas, puertas hacia adentro de los bloques mayoritarios, del bloque de Frente de Todos y también el bloque de Juntos por el Cambio. Que ya las está viendo, ¿no? las está viendo, y creo que el presidente tiene que buscar consensos de acá en adelante. Porque teniendo el acuerdo, las próximas políticas de Estado van a necesitar acuerdos, consensos que aparentemente, si tanto lío generó este acuerdo, quizás sean difíciles de alcanzar. Y además que estamos hablando de un tema que todavía no llegó al Congreso. En el medio de esta discusión y estas diferencias que estamos viendo, que ya se notan, también están una serie y una cantidad de proyectos que conforman lo que es el paquete de leyes enviadas por el Poder Ejecutivo para discutir en este periodo de sesiones extraordinarias. Bueno, así está la realidad en el Congreso de la Nación, así está la realidad en la Cámara de Diputados. Seguramente en los próximos días veremos si se plasman finalmente los acuerdos que hoy están de manera informal por las comisiones y si se van encaminando todo a tener una última sesión, por lo menos la última semana de febrero, cerrando este periodo de sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados de la Nación. Meli, gracias. Gracias, nos vemos. Mauricio, gracias. Gracias, Fer, hasta la semana que viene. Con usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la continuidad informativa de Diputados Televisión, con más opiniones de los diputados, con más entrevistas y con más información respecto a lo que ocurre aquí en el Congreso de la República Argentina. Esta fue la segunda edición por aquí, por DTV. Gracias.
Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad.